familia siempre fue una familia muy musical, digamos, en el sentido de que mis tíos, mi abuela eh, tocan el piano, mis tíos tocan la guitarra, siempre como en las reuniones siempre había música, ¿viste? Más allá de eso, uno puede directamente, no necesariamente uno tiene que seguir eso porque eso suceda en su familia, pero yo creo que en Escobar, sobre todo en esa época, había todo un movimiento de gente tratando de hacer música que era muy interesante. Y gente de quien aprender, ¿viste? Aprender de tocar, de la música, no de ir a tomar clases, sino de escuchar el grupo y de las inquietudes que había. Así que siempre estuve como muy en contacto con eso. Y yo creo que sí, que eso me ayudó a tomar ese camino. Sí, empecé con el bajo, en realidad. Sí, me acuerdo de ir a la casa de algún tío, no sé qué, y que había un bajo destruido. Y no sé por qué le dije a mi vieja que si me lo podía comprar o que le diga que me lo dé, qué sé yo. Bueno, lo conseguí, lo arreglé como pude, así, cuerdas, alguien que supo soldar, no sé, el micrófono. Y empecé tocando como el bajo, ahí. Y después dejé de tocar el bajo y empecé a cantar. Y ahí tuve un grupo como cantante. Estamos hablando de 13 años, más o menos. Y nada, estaba recopado con formar parte de algo, ¿viste? Más que nada. Eso es el punto social, era un poco eso, como ser parte de algo que para uno es importante, ¿viste? Y después vino la guitarra. O sea que el acercamiento con la música no inició en la guitarra. ¿Sí? Me acuerdo, yo siempre fui una persona muy fanática de la música, ¿viste? Como de escuchar discos, de ir a... Y esa época era muy notorio como el amor por la música, por encontrar discos y temas nuevos y tal. Y tenemos un grupo de amigos con el que formamos este grupo. Y nada, pasábamos días enteros. Y al principio, o sea, de chico yo no tenía ningún interés particular en la música para nada. O sea, me gustaba el fútbol, qué sé yo. No me pasaba por ahí. Y mi vieja, de hecho, me mandaban a clases de piano, yo lo detestaba. Y bueno, iba una profesora así de barrio, clases de piano. Y ahí aprendí a leer, qué sé yo, y también en ese momento aprendí a detestar la música. Porque realmente no sé, no me interesaba. Era algo que sentía que estaba haciendo por obligación. Y entonces yo me acuerdo que a esa edad, como te digo, me gustaba mucho jugar al fútbol. Y yo le decía siempre a mi hija, bueno, esto yo debía tener 9 o 10 años. Y yo le decía, bueno, el año que viene si me va bien en el colegio puedo no venir más. Y ella me decía, bueno, vemos así, me tuvo como bicicleteando 3 años. Yo obviamente en esos 3 años aprendí casi prácticamente nada de piano porque bueno, no debía tener la mejor actitud. Y entonces ahí finalmente, o sea, me fue lo suficientemente bien en el colegio, lo que fuese que tenía que cumplir, pagué como el peaje y pude dejar de ir a esas clases. Después ya en el secundario, o sea, ahí mi relación con la música era como la de cualquiera, escuchar algún grupo, pero cuando entré al secundario, ya al comienzo de la adolescencia, eso cambió, porque empecé a vincularme con cosas ya no tanto... Antes escuchaba algo de Charly García, cosas que andaban dando vueltas en mi casa, que mis viejos escuchaban. Y en el secundario empecé a escuchar yo música empujado por un deseo propio. O sea, me acuerdo, bueno, había como en particular algunos grupos que me gustaban mucho, no sé. Había uno que se llamaba Extreme, que me gustaba mucho. Y me gustaba AC/DC, qué sé yo, los que escuchaban mis amigos también, ¿no? O sea, el grupete ese. Y ahí, cuando yo tenía 14 años, uno de los pibes del grupo empezó con que quería tomar clases de guitarra.
y tomaba clases de guitarra, arrancó y entonces empezó toda una cuestión como alrededor de vuelta de la música y yo me reencontré con uno. Me parece que con la guitarra está bueno, ¿viste? Además estaba escuchando, tenía esta cuestión súper de adolescencia, o sea, las bandas que me gustaban las endiosaba, no es que me gustaban nada más, o sea, quería ser como ellos directamente. Entonces, digo, ahí me acuerdo que este pibe empezó a tomar clases y el que le daba, le mostraba como los primeros acordes y eso era mi viejo, justamente. Entonces en mi casa yo estaba ahí, tenía que esperar a que él terminara para que fuéramos a hacer otra cosa, que terminaran esa sonata. Y en uno de los días dijo, bueno, yo también voy a probar a ver qué onda. Había una guitarra criolla en mi casa, como en la de la mayoría de clase media. Y ahí arranqué. Me acuerdo que el primer objetivo fue como muy a corto plazo. O sea, me acuerdo de cebarme así absolutamente de golpe con el instrumento y con la música. Y recuerdo uno de los temas de un disco de Extreme que yo le decía a mi hijo, quiero sacar esa intro, y obviamente no podía sacar nada, apenas podía hacer algún acorde. Mi hijo me lo mostraba cómo era y yo dije, bueno, y yo estaba practicando todo el tiempo eso y dije, bueno, igual yo voy a tocar, decía, nada más hasta que esto me salga. Decía, una vez que me salga no dejo. Y bueno, y así fue como, o sea, una vez que me salió me empecé a copar con otra, bueno, nada. Y en mi casa siempre se escuchó bastante música. Mi mamá cantó un montón de tiempo de manera amateur, pero en un nivel alto. Mi hermano también hace música, así que desde muy chicos escuchábamos bastante música, música clásica, jazz, rock. Me acuerdo que los primeros CDs que aparecieron al principio de los 90, que yo tenía 7, 8 años, fue un disco de Stan Getz, que es un gran saxofonista de jazz, y no sé, The Wall de Pink Floyd, ponele, y algo más de música clásica. Entonces como que eso lo mamé desde bastante chico. Y mi primer acercamiento directamente a la guitarra fue más o menos a los 12 años, en algún viaje de colegio donde compré una guitarra criolla y bueno, empecé a tocar bastante por mi cuenta, más que todo. Así que sí, desde chico y directamente con la guitarra y siempre con una cosa muy lúdica, muy de diversión. Yo me lo tomaba muy en serio, era algo muy importante para mí y muy, ¿cómo te diría? Siendo muy chico podía pasar una tarde entera encerrado tocando en mi cuarto y a la vez tenía, no sé, mi banda de heavy metal, ¿viste? Con mis amigos. Y así que eran las dos cosas, una cuestión social como de mucho, muy intensa, ¿viste? Con mucha importancia y a la vez algo más íntimo y propio. Así que ambas cosas, diría. Sí, yo creo que, bueno, la población jazzística creció, pero muchísimo en los últimos 10 años, muchísimo. Y creo que se va, viste, ahí se va infiltrando en la ciudad y se va transformando en el lenguaje de la ciudad. O sea, yo lo veo de esa manera. Yo creo que hoy día existe el jazz argentino, si se quiere poner un nombre, que tiene que ver con una manera de sentir, una manera de ser y una manera de movilizarse en la ciudad y tal. Específicamente yo creo que sí, que está concentrado en diferentes clubes de Buenos Aires, pero hay como una especie como de suelo ilegal, si se quiere, donde se toca también, que es parte también, ¿no? Porque, digamos, ocurre una cosa que es un poco fuerte, que es como que no hay cierto apoyo de la municipalidad, digamos, ¿viste?
todo muy lindo el Festival de Jazz de Buenos Aires, pero después durante el año te cierran un montón de centros culturales o te cierran, o hay persecución por tal y tal cosa. Entonces, no queda otra que cierta ilegalidad, porque hay que hacerlo sí o sí, a pesar de nosotros, digamos, hay que tocar igual. Entonces, hay como y eso también lo hace interesante, lo hace, o sea, sí hay cierto estado, como justo hablamos del estado en la composición o en la formación de un grupo, hay cierto estado en la comprensión de la música en la ciudad también. Me parece que está bueno. Sí, faltan lugares, me parece, y faltan que los lugares empiecen a conocer cómo funcionar mejor. Pero bueno, está todo por hacer en ese sentido. En mi historia personal, el más significativo sin duda es que es Virasoro Bar. Virasoro, desde el comienzo, desde que yo empecé a tener mi propio grupo de jazz, o sea, hace unos 11, 12 años, fue un lugar que me permitió tocar y ir evolucionando y ganando experiencia. O sea, Virasoro seguro, y sé que para un montón de músicos es así, no solo para mí. Thelonious también, lo fue en una época, para mí en lo personal, después fue cambiando un poquito el rumbo y hoy en día en mi vida no ocupa un lugar demasiado relevante, pero es un lugar que es súper importante en la historia del jazz argentino, digamos. Yo nombraría esos dos. Después hay lugares, digamos, que funcionan y que están buenos, que algunos de ellos duran un poco y se van constantemente, hay un recambio, hay están esos dos y tal vez Notorious, que tampoco fue nunca demasiado importante para mí, pero fue un lugar, es un lugar. Y después hay una gran cantidad de lugares que algunos con una infraestructura muy casera y otros con una infraestructura un poco más armada van y vienen, ¿no? Como que pareciera que son esos lugares que duran algunos meses o años y después aparece en ese mismo lugar otro y, digamos... La Playita es un lugar también de esos, o sea, organizados de manera súper casera, artesanal y bancado por músicos, que eso me parece que es muy valorable, es decir, los jueves que hay jazz lo manejan y lo programan y sirven los tragos y todo, músicos. Músicos digamos, de menos de 40 años. Quiero decir, es un lugar muy interesante, un espacio interesante. Público de jazz, yo creo que siempre hubo un público de jazz en Argentina, de hace décadas, de hace muchísimo. Me tengo la oportunidad de escuchar historias de
de cuando visitó Argentina Duke Ellington o Ella Fitzgerald o Dizzy Gillespie en los años 60, ya en ese momento llenaban teatros. No sé, Duke Ellington llenó el ópera, lo mismo Ella Fitzgerald, lo mismo Bill Evans. Desde los años 60 y antes, los años 50, porque ya en los años 60 habían excelentes músicos de jazz en Argentina. Y en la actualidad también ves que los grandes músicos de jazz, o por lo menos los conocidos en ese momento, llenan teatros y va muchísima gente a escucharlos y los festivales de jazz se llenan. Pero a veces ese público no está traducido al día a día de la escena del jazz. Si bien creo que ha crecido, pero eso es gracias al trabajo, como te digo, de autogestión de varios artistas y de cierta generación de músicos que han tratado de trabajar para expandir un poco su música y que se conozca más, y el trabajo de ciertos lugares que han pasado por buenas y por malas y se han mantenido bancando ese espacio, por más que muchas veces no dar ningún rédito económico. Así que creo que si se ha agrandado un poco es por eso, es por el esfuerzo y la autogestión de músicos y algunos contados lugares donde se toca. Ha crecido un poco en ese sentido, no mucho te diría, un poco. Pero para mí el gran paso sería ese, buscar todo ese gran público que hay, que va a escuchar a las grandes figuras del jazz, esos dos gran rex agotados de Herbie Hancock, y que vengan a este lugar, a esos lugares donde se tocan. El jazz es un estilo de constante cambio, que nunca se quedó quieto y nunca lo va a hacer, que siempre ve para adelante, que mira para atrás pero no se queda ahí, que reconoce el pasado pero no va para ahí. Yo creo que es eso básicamente. Yo creo que el espíritu del jazz, como yo lo comprendo, mi interpretación, es el constante cambio. Y la búsqueda de nuevas cosas, nuevos elementos, nuevos sonidos, nuevas formaciones. Bueno, ya lo demuestra la historia del jazz, ¿no? Eso. Para mí está bastante claro
qué cosas no son jazz, más que qué cosas sí son. Y eso, o sea, yo no tengo ningún problema ni en decir que yo hago jazz, ni en tomar esa etiqueta. Me parece que la cuestión de las etiquetas es absolutamente necesario para el lenguaje y no es nada más que eso, o sea, una guía de lenguaje orientativa. No me molesta en absoluto que alguien diga que yo hago eso y que después algún purista diga, no, pero eso no es lo que está, o sea, digo, no me interesa mucho la discusión esa. Pero sí tengo súper claro para mí como mis parámetros de qué englobo dentro de esa música y qué no englobo. O sea, básicamente este es un mundo tan amplio como el rock, en el sentido de que tiene muchas expresiones diferentes, pero no considero a toda aquella cosa que ande dando vueltas, que la hagan músicos que estudiaron en Berkeley jazz necesariamente. O sea, para mí el jazz, en mi definición, que es absolutamente subjetiva, digo, y soy consciente de eso, es una música que tiene tiene un cierto lazo con una tradición de lenguaje, en mayor o menor medida, pero un lenguaje determinado que puede ser más o menos abstracto, pero que hace, cuando vos lo escuchás, va a colación de esa tradición y no la esquiva. Y después una música que tiene improvisación como factor súper importante y preponderante, y puede tener más o menos cosas escritas, o nada escrito, o muchísimo escrito, pero lo que sí tiene que tener seguro para mí es improvisación. Entonces eso es lo que yo considero como jazz. Y también hay música que tiene improvisación y no necesariamente jazz. O sea, el hecho de que tenga improvisación no implica que sea jazz. El hecho de que no la tenga implica que no es para mí. Definir la música parada siempre es difícil, pero tampoco pierdo la cabeza por eso. No, si querés llamarlo jazz rock, no tengo problema con eso, me parece perfecto. Si querés llamarlo jazz contemporáneo, si querés llamarlo jazz, está bien, o sea, simplemente es música y te tiene que llegar o no te tiene que llegar. El título que le pongamos a mí me tiene esa importancia. Dentro de la música que yo hago, digamos, cuando compongo y muestro mi música en particular, tiene una influencia muy importante del rock. Es música por lo general que tiene improvisación, pero una improvisación estructurada. No es una música centrada en la guitarra. Por lo general uso formas de canción reconocibles. No son improvisaciones abiertas, o cosas que están muy libradas al momento necesariamente. Hay una inspiración del momento dentro de la improvisación en la forma, pero digamos, en este momento no me relaciono con la improvisación libre, por ejemplo.
Y sí, hay una influencia del rock y del pop muy marcada.